Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Inducción amplificada. Este tío está loco. Sí, estoy más loco que... En español, corriente alterna, corriente continua. Y mis cachondeos. Español. Inducción amplificada AC/DC. Como la canción, como el grupo este de heavy metal, AC/DC. Y yo digo, en español, corriente alterna, corriente continua. Muy bien. Vamos a mostraros un experimento que ha surgido fortuitamente porque yo lo que quería hacer otra cosa, pero estaba probando una idea que me había dado Emilio Jiménez sobre el anterior vídeo. En el anterior vídeo estábamos viendo cosas de... Peor fiso y no se despega. Estábamos viendo realimentación de armadura, viendo con corriente continua alimentando el campo y el rotor de la escobilla y dándole vuelta a la escobilla. El que lleve a mis vídeos ya sabe de qué va el tema. Aquí metíamos corriente continua, le dábamos vuelta a la escobilla, se generaba un efecto magnético dentro del estator y después a través de las bobinas de campo del estator pues sacábamos energía, realimentábamos el circuito, veíamos que ahorraba un poquito. Yo pensé que se estaba realimentando porque bajaba el consumo, pero eran falsa alarma. Era que de tanta velocidad que iban las escobillas se despegaban los carbones del cobre y ya no inducía, porque se estaban retirando de tanta velocidad centrífuga, las escobillas se metían para adentro y me dijo, y dije, hostia, que tenemos aquí algo guapo, hay una realimentación. Mentira gorda, mentira pelada. Pero ahora he visto un experimento. Después de hacer ese experimento me dice mi amigo Emilio, bueno Antonio, ¿por qué no hace una cosa? Vamos a probar una idea. Dice, ¿por qué no polariza el estator con corriente continua? Le metes corriente continua a la bobina de campo para que cree unos imanes permanentes dentro del estator. Y después rotas la escobilla y la alimentas con una fuente de corriente continua. O sea que el estator lo alimentaba con una fuente de corriente continua para que se crearan aquí una línea de flujo, unos vectores magnéticos, un campo permanente, como si tuviera imanes. Y ahora la escobilla la alimentas con corriente continua de 6 a 12 voltios con una lámpara serie. Y cuando empieza a rotar la escobilla, porque estas escobillas estaban rotando, ¿veis? Estaban rotando la escobilla. Mira a ver si hay inducción y esta lamparita se enciende más. Si se enciende más, chachi piruli, tenemos inducción por el corte de la línea de fuerza del giro del campo magnético. El giro magnético de esas escobillas crean en el rotor un campo magnético rotativo, que al encontrarse con el campo, con la línea de fuerza fija de la corriente continua, creada el campo constante insonante, el campo constante se dice, habla bien, coño, eso, habla bien, las líneas de fuerza que van ahí, al circular este campo rotativo magnético, ahí esa línea de fuerza, a ver si había una inducción mayor en la lamparita. No me ha ocurrido, Emilio, no ha funcionado. Se pone, bueno, si te induce, prueba a ponerlo todo en serie, la batería con la lámpara, con el rotor, con el estator, todo en serie. Pero como esto no me ha funcionado, he probado esto y tampoco me induce. Solamente tengo la tensión de la batería, lo que alimenta la batería de esa corriente y no hay inducción. Oh. Pero bueno, el otro día estuve viendo un vídeo de cómo estos motores universales, se llaman universales porque funcionan tanto con corriente alterna como corriente continua. Y digo yo, bueno, ya que estamos aquí probando, vamos a seguir haciendo pruebas, ¿no? En vez de con corriente continua, a meterle corriente alterna. Mirad lo que tengo aquí montado. No perderos este vídeo, que es interesante. Mirad, entre las escobillas rotantes no las voy a mover. Las voy a dejar quietas y verticales. Las voy a poner así. Quédate quieto, mozuelo. Muy bien. Y ahora, entre una escobilla y otra, voy a poner el amperímetro y una fuente de alimentación, que es esta. Hola, mozuela. Esa fuente de alimentación regulable por el potenciómetro este. Y en serie con una lámpara de incandescencia que es de 21 vatios, que la tenemos aquí, 21 vatios. Hola, guapa. Total, que tenemos una fuente de corriente continua alimentando de la escobilla. Esto me va a generar un campo magnético tal que así, constante. Si la polaridad es una, es así, y si la polaridad es al contrario de la batería, es así. Vamos a pensar que tenemos un vector magnético constante ahí. Y digo yo, ahora ya que estamos aquí haciendo la puñeta, pues le vamos a meter corriente alterna aquí. Las dos en un semiciclo positivo, por ejemplo, este flujo va para allá y este va para allá. De las bobinas de campo, este dibujito y este dibujito son
esta bobina y esa bobina. Entonces voy a tener aquí un flujo magnético alimentado por un regulador tría, por tría, lo tengo aquí. Hola guapetón, tú sí que sabes regular. 240 voltios, tengo un batímetro, este batímetro, que lo he pintado a última hora, el batímetro. Después del batímetro va el regulador tría y a la salida del tría tenemos alimentando el campo con una corriente alterna. Por lo tanto, la corriente de estas dos bobinas de campo va a generar un campo a 50 Hz variable. Cada 50 Hz se va a dar la vuelta. 50 veces por segundo. Va a ser así y va a ser así. Vamos a tener un flujo que va a ser así. Como ACDC. Iron Maiden. No, que ACDC. Flujo para aquí y para allá. Mientras que la continua va a estar, no, yo siempre para el mismo lado, Y esta no, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para allá, para acá, para allá, para acá. Bueno, pues aquí está el experimento, voy a flipar. Yo he flipado un poquito, a ver si esto sirve para algo, para levantar ánimo, para tener energía libre. Tenemos los osciloscopios en la lámpara esta de 21 vatios. Vamos a pintarlo. 21 vatios, moreno. Tenemos los osciloscopios ahí en la lámpara también. Ahí está, en corriente DC, en 5 voltios el cuadrito. Y le vamos a dar primeramente al amperímetro. Vamos a dar a la fuente. Unos 12 voltios, 1 amperio. Mira lo que se enciende la lámpara. Está pasando 1 amperio en corriente continua. Esto ahora mismo lo tengo al mínimo y me está gastando 2 vatios. Le vamos a dar al regulador este. Dale, moreno. Pero lo más interesante es esto. Mirad. Eso es el 0, ¿no? Ahí es 0 voltios. Estamos alimentando, ¿ves? Con la fuente de alimentación tenemos 10 voltios. Estamos a 5 voltios al cuadrito. 10 voltios, no, 5, sí. 5 voltios. Apago la fuente. Tengo ahora mismo 5 voltios en la lámpara. Y está alimentada a 5 voltios. Se enciende ese poquito. Y ahora le voy a dar, mientras que le doy aquí al regulador. Mira lo que pasa. Le doy al regulador. Enfócate. Esa es la señal, ¿no? Fijaros. Le quito la continua. Le voy a quitar la continua. Le quito la continua. Le pongo la continua. Me está usando la corriente continua. La corriente de flujo continuo me lo está usando para magnificar la corriente alterna variable. Tenemos una inducción amplificada. Inducción variable, inducción fija. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo funciona? ¿Esto cómo es, tío? ¿Esto cómo es? Vamos a ver otra vez. Vamos a probar nada más que la inducción variable. Tengo la inducción variable, se me enciende esto. Ese poquito. ¿Cuándo está pasando? En alterna. En alterna, ¿cuándo está pasando? 1 amperio en alterna. En continua. En continua, esa porción de continua tiene. ¿Cómo está la señal? ¿Cómo está la señal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a dejar así. Estate quieta, morena. Está ahí, ¿no? Le voy a dar a la fuente corriente continua a esos 5 voltios. Mirad cómo amplifica. Vamos a darle aquí. Ahora tengo en 2 voltios el cuadrito. En 2 voltios el cuadrito. Le quito la continua. Le pongo la continua. Vamos a echar para atrás para que veáis la cantidad de luz que tiene esto. Le pongo la corriente continua. En corriente continua estamos gastando 1,29. En corriente alterna estamos gastando 1 amperio. Y en corriente continua 1,29. ¿Cuánto estamos gastando de la red? 23 vatios. Son muchos, ¿no, amigos? Le quito la continua.
Voy a apagarle la alterna, le pago la alterna y pongo la continua nada más. Mira lo que se enciende. Vamos a quitarle brillo. Vamos a ponerlo ahí. Estoy gastando 1 amperio y estamos en 10 voltios. Daros cuenta que está los 10 voltios o lo que tenga ahí. Si 12, vamos a contar. 6, 7, 8, 9, unos 9 o 10 voltios. Aquí está en la escala de 4. A ver. Aquí está la escala de 2 voltios, 1, 2, 3, 4. 4 voltios tengo ahora mismo en extremo de la lámpara. 4 voltios en la lámpara. Fijaros, con 4 voltios de corriente continua y 1 amperio, mirad lo que se enciende. Yo le apago la fuente, Enciendo ahora la alterna. Mira lo que se enciende con la alterna. Estoy gastando en la alterna 1,11. Lo pongo en continua. Le doy a la fuente. O sea, solamente la alterna. Con la fuente. Le quito la alterna. Ahora le voy a quitar la alterna. Ahora vamos a hacer lo mismo en el osciloscopio. Esa es la corriente continua. Tengo ahora mismo la corriente continua. Voy a ponerlo. Puedo subirlo y bajarlo. ¿Veis cómo puedo subirlo y bajarlo? Lo voy a dejar ahí. Y le voy a dar marcha a la alterna dentro de un rato. Está esa luminosidad. Vamos a ver la alterna. Le doy alterna. Le quito la continua. Le pongo la continua. Se lo quito, se lo pongo. Se lo quito, ¿cómo es, Hilario? Me lo quito, me lo pongo, me lo pongo, me lo quito. Lo pongo. Lo quito. Lo quito, yo sí que estoy loco. Lo pongo, lo quito. Lo pongo, lo quito. Está claro que está induciendo. Si yo esto lo muevo y lo pongo horizontal o cambiado, baja la inducción. Tiene que estar vertical la escobilla. De fábrica está más o menos así tumbadas. Así tumbadas enciende poco, ¿veis? Pero si las pongo verticales, hay verticales, hay horizontales, ahí están horizontales, ahí están verticales. Sin corriente continua, le doy la corriente continua, ya. Le voy a variar, le bajo la continua, poquito a poco, se la bajo poquito a poco, se la subo poquito a poco. Le bajo la continua. Le subo la continua. Se la bajo. Podemos ver como la mezcla de las dos ondas de la corriente continua con la alterna. Voy a parar ya esto que soy mucho ruido. Lo tengo el potenciómetro a la mitad. Bueno, ya hemos visto que el flujo magnético estable de la corriente continua se suma con el vector magnético oscilatorio y aquí en la lámpara se induce una tensión mayor que la de la propia batería solo. Por eso le he dicho inducción amplificada. Estamos usando dos flujos magnéticos. Un flujo magnético estático con corriente continua. Flujo magnético estático. Y corriente continua. Y corriente continua. Claro, yo le doy corriente continua y se enciende ya la lámpara. Ahí lo tengo, la lámpara encendida. Voy a ponerle menos. Pero si yo le doy un poquito de alterna, se amplifica. Le quito la continua. Se la pongo. Bajo la continua poco a poco. He bajado la alterna un poquito, bajo la alterna, le voy a dar continua. Le doy continua. ¿Veis los picos cómo suben estos picos? ¿Cómo se amplifica? Y la tengo un montón de... Bueno, pues ya está. Que me enrollo. No sé si esto nos servirá como búsqueda de la energía libre, no lo sé. Entonces muy pronto, cuando lo veamos y lo comentemos, a ver si sirve de algo. Está claro que estamos gastando de la red y estamos gastando de la fuente, de las dos cosas. Pero parece que la mezcla de corriente continua, y corriente alterna en forma de campo continuo y en forma de campo oscilatorio de los dos, hace... ¡Uy, coño! AC DC, AC DC, DC, uy, así lo entiendo,
de AC, DC. Solamente un sentido y AC. Ay, me estoy repitiendo un poquillo, ¿no? Bueno, esto es tipo heavy metal. Bueno, no sé. Ya está, que te es muy pegoso. Ya está, hasta aquí se quedó el vídeo de hoy. Muchas gracias por asistir al canal de estas peripecias e inventos locos. Españolo, corriente alterna, corriente continua. Dos inducciones de dos flujos. Un flujo constante y un flujo variable. Hasta luego, amigos.